Hoy es 13 de septiembre, 20 de Luz del 5785 de la creación, casi 2000 años de la era mesiánica. En esta oportunidad tenemos la Parashá Kitabó, que es la porción de esta semana de la Torá número 50 del ciclo anual de la lectura de la Torá. Y esta porción está en Devarim, Deuteronomio, capítulo 26, verso 1 al 29, 8. Esta es la sexta jactará de consolación que está en Isaías 60, del 1 al 22. Y en el Brit Hachá, que es el pacto renovado, tenemos en Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, verso 13, 24. Lucas, capítulo 24, verso 44, 53. Y en Romanos, capítulo 11, verso 1 al 15. Quiero hablar rápidamente, obviamente, para caer en un tema que es muy importante para nosotros. Y en la semana estuvimos escuchando en la Jaliyá sobre el diezmo y sobre el Shabbat, ¿verdad? Llegan a ser como uno, llegan a ser importantes, tan importantes como uno. Y algunas veces, para algunas congregaciones, sobre todo, les cuesta un poco hablar de esto porque pareciera como que fuera una, un tema tabú, ¿sí? Porque obviamente sabemos y socialmente y doctrinalmente que se ha manipulado, sobre todo en muchas iglesias, muchas congregaciones, sobre el diezmar, sobre el ofrendar, y no entendemos la dimensión de lo que significa eso, ¿no? Porque así como entendemos lo que vimos esta mañana sobre la sangre del Mesías, cuál es la dimensión de lo que trasciende esa sangre del Mesías, también el Shabbat es importante para nosotros. Y el doctor Ketriel hablaba justamente sobre la importancia del diezmo, porque tiene que ver con parte de lo que se consideran las bendiciones y las maldiciones. Muchas veces nosotros nos perdemos de las bendiciones por no tener la disposición. Y él hablaba en esa guía de que muchas veces hemos tenido como el paradigma de la limosna en el mundo cristiano, quizás católico y no solo cristiano, sino que se entendía, o ellos entendían, ¿verdad? Por los feligreses entendían que la limosna como que algo de lo que sobra, de lo que queda, el remanente. Entonces, cuando metían la mano en el bolsillo, sacaban un billete de 100 y entonces decían, el Señor reprenda al diablo, y metían la otra mano en el otro bolsillo para sacar el de 10 y no sé, bueno, sacaban el de 10, ¿verdad? Entonces pareciera como que algo, como que si estamos viendo son las sogas, lo que le queda, y realmente no es así. O sea, cuando uno aprende realmente que la obra del Señor no es que se sostenga, el Señor es el que provee. No es que el Señor está esperando que vengamos a darle a Él, porque Él no es, Él es todo, Él tiene todo, posee todo. Nosotros contribuimos en agradecimiento a Él. Agradecimiento por lo poco, por lo mucho que recibimos de eso. Es contribuir. Como buenos mayordomos. Como buenos mayordomos, exactamente. Entonces, esta marcha, cuando habla de cuando vengas y entres, esa entrar se refiere en momentos cuando ellos iban a poseer la tierra, y entonces empieza a dar una serie de instrucciones, Moisés empieza a dar una serie de instrucciones de agradecimiento al Eterno en el momento cuando, ¿verdad?, pisaran la tierra, y tenía que ver con las ofrendas de los primeros frutos, ¿verdad?, y de las cosechas. Y obviamente era lo que ellos llevaban
al tabernáculo. En ese momento era el tabernáculo, no había templo, ¿verdad? Y entonces, en agradecimiento, le llevaba a los sacerdotes de estas primeros frutos, de estas primeras cosechas. Es interesante porque la primicia que nosotros conocemos, que es el rechí, por eso la palabra bereshit es una palabra compuesta, ¿verdad? Polisémica, que tiene muchos significados, pero entre ellas es una conjunción de bereshit, ¿verdad? Es por causa de la primicia, rechín, la primicia, ¿verdad? Fueron creados los cielos y la tierra. Ahora, mi pregunta es, ¿quién es el rechín? ¿Quién es la primicia? Yeshua es la primicia. Cuando Yeshua es entregado como primicia, ¿verdad? Él es el rechín, es la primicia que se entrega. A causa de esa primicia de Yeshua, como la primicia que se entrega su cuerpo, entrega su vida, ¿verdad? Para redimirnos a nosotros. Por eso fueron creados los cielos y la tierra. Por eso Berechí, a causa de el Mesías, fueron creados los cielos y la tierra. Por eso Berechí es lo que de un sentido tiene ese significado. A causa. Entonces, esta parashá, Kitabot, habla justamente de una encrucijada que nosotros estamos, de elegir la bendición y la maldición. La bendición viene, dice que las bendiciones nos alcanzarán si obedecemos. Hay una obediencia previa a recibir la bendición, pero también un resultado de la desobediencia que trae todo lo contrario, que es el Arún. Arún significa maldición, pero ese Arún nosotros podemos verlo como el concepto de maldición, pero en sí no habla de que vamos a ser condenados por lo que dejemos de hacer, ¿verdad? Y apartados, sino que el concepto de Arún es disminución. Arún significa disminución. Sí, disminución. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no somos obedientes, se ha disminuido la bendición. O sea, llegará a un término que no es abundancia, sino que es la mínima expresión. O sea, si el campo daba sobreabundantemente, en la maldición, en la desobediencia, ahora ese campo no va a dar los mismos frutos, va a ser disminuido, ¿verdad? Esa bendición. Entonces, ese concepto tenemos que entenderlo como que si nosotros obedecemos y cumplimos la Torá, vamos a ser bendecidos en el campo, en el fruto, en las crías, con la familia, en la prosperidad. Pero si desobedecemos a los preceptos de los mandamientos, se disminuirá todo aquello que era una bendición. ¿Sí? Sí se entiende un poco más claro. Amén. ¿Verdad? O sea, se disminuirá. Por eso es que una persona que tiene en abundancia no lo tiene por propia cuenta, sino por la bendición, por la voluntad y la bondad del Eterno para su vida. Y entonces él en su pensamiento debe ver de que esa bendición no solamente es para él, para pensar de que eso lo ha obtenido por su esfuerzo, por su intelecto, por su capacidad, y decir, no, ahora lo que yo recibo es mío, porque yo me lo gané. En lugar de decir todo lo contrario, gracias al Eterno que recibí, ¿verdad?, todas estas bendiciones, y ahora tengo que bendecir con lo que poseo a otros. Y cuando yo empiezo a bendecir a otros, ¿verdad?, la abundancia, la bendición se va a seguir multiplicando. Entonces, cuando empezamos a bendecir a otra persona, con un ministerio,
o una persona en particular, es porque Dios te está dando esa capacidad de tener esos recursos para distribuirlo. Y cuando empezamos a distribuirlo y hacerlo llegar a las personas que necesitan, ¿verdad? Empezamos a recibir entonces esa retribución o esa bendición en recompensa por darle la gloria y la honra al Eterno. No decirle que esto es mío, solamente para mí, y lo voy a dejar en mí y en los míos, sino que todo es todo. Entonces, Quinta nos habla, nos abre una dimensión a esas bendiciones y esas maldiciones que diríamos es parte de las consecuencias de hacer todo lo contrario de la bendición. Entonces, esta paracha está enfocada en las instrucciones que Moisés le da al pueblo de Israel al llegar a la tierra prometida, destacando la importancia de la gratitud mediante la ofrenda de los primeros frutos. Los primeros frutos es considerado en hebreo como los bikurim. Los bikurim, que son los primeros frutos que dan los árboles frutales de diferentes especies, ¿verdad? Y también detallan las leyes de los diezmos, qué significa esas leyes de los diezmos, y concluye con la tojajá, que es la reprimenda que se le hace al pueblo para que tomen con seriedad los preceptos y los mandamientos. O sea, que no se repitan en ellos lo que en el transcurrir del peregrinaje hicieron, lo que quedaron en el desierto. Entonces, es una manera de llamarle la atención a no repetir, no incurrir nuevamente en los errores del pasado. Es una severa enumeración de las bendiciones y las maldiciones. Y aquí habla también de esta paracha de 7 bendiciones y 7 maldiciones que iban a ser diferentes tribus, ¿verdad? Una en el monte Gebal y la otra en el monte Gerizim. Y cada una de ellas iba a ser programada donde cada tribu, cada representante de la tribu tenían que decir, afirmar amén. Si usted hace, amén. Si ustedes no hacen, también dirán amén. Entonces cada una de ellas, sea provisión o aceptación o el precepto que tenían que cumplir, tenían que en cada uno de ellos, como tribu, representante de la tribu, comprometerse a que ellos la cumplieran y hacerla cumplir a toda la congregación en general. Entonces, esa era una forma de decirle como compromiso delante del Eterno lo que ellos, el desafío de ellos de cumplir la Torá, sus preceptos y sus mandamientos. Entonces, en primer lugar, la importancia de los temas que se desarrollan en esta parashá está la ofrenda de los frutos, de los primeros frutos, que al ingresar a la tierra y cultivar los campos, los israelitas debían llevar los primeros frutos maduros al templo para demostrar su gratitud a Dios. Este acto simboliza la humildad, la gratitud por el éxito y la conexión con los orígenes humildes del pueblo. Es importante que nosotros podamos reconocer que cada uno de los elementos que fueran parte, ¿verdad?, de la creación, de la evolución, de las especies, todos se tienen en Eterno. Nada forma parte de nuestro esfuerzo humanamente. Por eso que estas leyes que se van dando o se van recordando, porque Moisés, acuérdense que lo que está haciendo es un resumen nuevamente de todos los preceptos y los mandamientos que en Levítico se habían mencionado y que estas generaciones son los que van a entrar a la tierra y obviamente se les está recordando cada uno de ellos. Entonces están las leyes de los tiempos. La paracha también incluye las leyes sobre la entrega de los diezmos que se destinaban a los levitas, los sacerdotes y a los pobres, fomentando la equidad
y la solidaridad que tenían que existir entre ellos. Es una enseñanza muy profunda para cada uno de nosotros, porque nosotros no llegamos a entender la magnitud por el cual el pueblo de Israel ha sido bendecido grandemente, económicamente. Han sido un pilar económico mundial, siendo un puntico minúsculo en el mundo, en el globo terráqueo. Israel está ahí como un puntito muy pequeño y alrededor están una potencia, unos países gigantescos. Pero ese puntico, ¿verdad?, que representa una minoría, es poderoso y ha dominado toda una economía también que sigue trascendiendo. Entonces, ¿cuál es el secreto que hay todo esto? ¿Cuál es el secreto que hay de toda la bendición que ellos han recibido? El diezmo. Está consciente de lo que le corresponde dar y otorgar para la obra, ¿verdad? Desde el tabernáculo se les enseñó eso. De la formación, de la creación, de la edificación, de la construcción del tabernáculo, se le incluyó al pueblo a dar su donativo de corazón. Nada venía de manera obligatoria, nada venía por un milagro, nada venía, sino era todo voluntario. Y cuando empezaron a entender de hacer las cosas de corazón voluntariamente, iba a venir, se iba a desatar una serie de bendiciones para su vida. Entonces, cuando las obras se reflejan, ¿verdad?, en aquello que se está pidiendo, más todavía se justifica el por qué no debo, porque yo debo contribuir, porque debo ayudar a la obra. Porque es la obra de eso. Y vemos que la obra ha permanecido, todavía se sostiene. Y entonces uno va aprendiendo, cuando uno ve, y estamos viendo esto de la cristiandad, pero si vemos al judaísmo, ¿verdad?, en sus obras, wow, uno se queda maravillado de cómo ustedes que podemos recientemente allá a la bien, que es una escultura que tiene muchos años de fundada, ¿verdad?, donde ellos tienen una cartelera y así en la sinagoga acá y así son en la sinagoga de todo el mundo. Ellos tienen una cartelera donde coloca una plaquita pequeña de las personas que han contribuido, ¿verdad?, que han contribuido económicamente para levantar esa obra. ¿Sí? Por eso que para ellos que la memoria de esas personas no sea olvidada es importante, porque cada uno de nosotros somos contribuidores. La sinagoga de Mari Pérez, ellos tienen un árbol de la vida, y ese árbol de la vida, las hojas son puros nombres, de puras personas que han muerto y que dejaron ese legado. ¿Sí? Entonces, si vemos a Moisés de repente haciendo un árbol, ¿verdad?, de la vida, podemos ver de que muchos fueron los que contribuyeron a construir ese árbol, que todos con el amor y con la devoción contribuyeron a esa construcción del tabernáculo. Dice que él tuvo que detener, ya no ven más porque ya hemos cubierto todas las expectativas. Entonces, la obra del Eterno se ha sostenido por todas las contribuciones. Tenemos que entender de que todo esto que se está formando, que estamos haciendo, lo estamos haciendo con un sacrificio de cada uno de nosotros, pero bien pagado. Entonces, la reprimenda, que es el tercer punto, esta sección es una severa advertencia sobre las desgracias y las maldiciones, enfermedad, pobreza, exilio, etcétera, que sobrevendrán si el pueblo de Israel abandona los mandamientos de Dios. Y eso tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Por eso que cuando Yeshua dijo, el que me ama, guarda mis preceptos y mis mandamientos. Nosotros no estamos exentos de guardar, ¿verdad?, cada uno de sus preceptos y mandamientos. Cada uno que corresponde a lo que nos toca hacer. Porque no todos los preceptos y los mandamientos, los 613 preceptos y mandamientos nos corresponden hacer.
Y eso tenemos que estar muy claro. O sea, si no nos va a dar tiempo, pero quiero solamente por encima decirle de que hay 613 preceptos y mandamientos que cumple la ley judía, pero que en sí ellos tampoco la llegan a cumplir, porque muchas de esas leyes, esos preceptos y esos mandamientos tenían que ver con la tierra, pero también tenían que ver con el templo, ¿verdad? Con el sacerdocio, que ahorita no está en vigencia. Entonces, y con el rey también, con levita y todo eso. Entonces, algunos de esos preceptos, obviamente, no lo practican. Ellos dicen que a través de la oración, bueno, una manera de justificar que sí se puede estar cumpliendo, ¿verdad? De manera espiritual, como nosotros lo podemos estar haciendo, ¿verdad? Pero lo que quiero destacar con todo esto es que tanto los preceptos positivos que nos invitan a nosotros a hacer las buenas obras son las que tenemos que darle el mayor énfasis para vivir, ¿verdad? Para experimentarlo en nuestra vida, para que las bendiciones nos alcancen. Dice que la palabra y la Torah, el mismo de Barí, que esas bendiciones nos alcanzarán. No es algo que van a llegar al azar, sino que vendrán. Es como una imagen que va a traer, ¿verdad? La obediencia va a traer las bendiciones, ¿verdad? Pero de la misma manera, cuando desobedecemos, las maldiciones vendrán, serán atraídas y me vas a empezar a tener, perdón, el crujir de dientes porque sabes que has jugado mal. Has actuado mal. Y en consecuencia, empezamos a vivir una serie de situaciones que nos invitan a nosotros a una esperanza de que aun cuando te sientas que estás abatido ahí tirado, ¿verdad? Tengas la esperanza y la oportunidad de levantarte nuevamente para seguir adelante. Amén. Para seguir adelante. Se insta a los creyentes a levantarse, a no permanecer caídos, sino a reflejar la luz y la gloria de Dios para que otros vean la presencia del Señor. Amén. Ese es el testimonio que tenemos que dar cada uno de nosotros, ¿verdad? La atracción de las naciones forma parte de lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Las naciones y los reyes caminarán hacia la luz de Sion, trayendo sus riquezas, oro, incienso y mostrando su adoración al Señor. Salgo esto aquí. Y en el Brit Hadashah también nos habla de una poderosa enseñanza que tiene que ver con lo que Yeshua está haciendo, ¿verdad? Mateo 4, del 13 al 34, describe el inicio del ministerio de Yeshua. Y ese inicio del ministerio de Yeshua es llamado los primeros discípulos y su predicación en Galilea. Aquí nos está hablando de los primeros frutos de su ministerio. De los frutos de su ministerio. Entonces, está relacionado, ¿verdad? Esa esperanza que en algún momento se iba a manifestar, que era el Mesías, que se estaba esperando, bueno, ahí está presente, se está mostrando la esperanza viva, que es Yeshua, ¿verdad? Y cuando empieza a hacer su ministerio, resulta que empieza a involucrar a una serie de hombres que están dispuestos a caminar con él, ¿verdad? Difundiendo el mensaje de la Torá para que las vidas de muchos judíos que estaban muy apartados llegaran a acercarse nuevamente a la Torá. ¿Sí? Entonces, Yeshua asciende al cielo y la comisión de sus seguidores para llevar el evangelio los llama y los convoca para hacer un trabajo de expansión, de llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Discute el plan de Dios para con el pueblo de Israel, especialmente a la aceptación del Mesías. Obviamente, todavía el Mesías en el círculo judío no es totalmente aceptado. Y necesita ser aceptado. Necesita que reconozca. Por eso que la importancia de nosotros poder saber que desde la antigüedad se ha enseñado sobre la sangre,
sobre la expiación a través de los sacrificios, pero que esa sangre ahora trasciende en el Mesías. Eso es importante que ellos lo conozcan. Eso es importante que ellos lo sepan. Eso es importante que ellos lo acepten y lo valoren. Porque es cuando van a aceptar, porque no van a seguir empeñados en que van a construir el tercer templo para que nuevamente se restaure los sacrificios a través de un sacerdote, de un sumo sacerdote, y otra vez hayan los holocaustos y todas esas cosas, porque ese es el pensamiento que hay, ¿verdad? Y les digo, o sea, el templo va a ser necesario que se reconstruya. A mí me costaba como creer eso, de que en los últimos tiempos será que se va a reconstruir, cómo se va a reconstruir. ¿Será que viene el Mesías antes de reconstruir ese templo? No. O sea, el templo necesariamente se tiene que reconstruir. Y ahorita hay el Instituto del Templo, que viene trabajando en función a ir elaborando los elementos, los utensilios, la vestimenta, inclusive la vaca roja, que se utilizaba para quemarla y obtener de ella la ceniza para purificación del sacerdote y para limpiar de pecado. Este pasado, obviamente, de Romanos también, que habla Romanos 11, que explica que Dios no ha rechazado siempre a su pueblo de Israel, porque muchos han tendido la tentación de pensar de que como Israel no aceptó el Mesías, ahora él formó un nuevo pueblo, que son los pueblos cristianos, que dice que ahora somos el pueblo, más ellos rechazaron y ahora son un sustituto de ese pueblo. Ese es un pensamiento y una teología totalmente distanciada de la Torá. La teoría del reemplazo. La teología del reemplazo. Eso ya está sustentado pues, por la Torá, de que el pueblo elegido no va a dejar de ser pueblo. Nosotros somos más bien injertados en ese pueblo elegido, ¿verdad? Como lo dice Pablo en el artículo. Entonces, los puntos clave aquí de Romanos es que fue desechado, Dios desechó a su pueblo de ninguna manera. De ninguna manera. Pablo, como israelita, demuestra que es posible que los judíos se conviertan al Mesías. Dios no ha abandonado por completo a su pueblo. Siempre va a haber un remanente. Siempre va a haber un remanente, es un pequeño remanente. De hecho, o sea, de 15 millones, dice que apenas en Jerusalén hay 15.000 mesianos, judíos y mesianos. Nada. O sea, no es un número que representa, pero sin embargo, vemos que viene creciendo, porque últimamente, no sé si por tú has visto muchas noticias de muchos judíos ortodoxos que se están convirtiendo, que no ha sido por predicación de hombres, sino que ha sido por revelación del Mesías en sus vidas. Y eso es una obra milagrosa en este tiempo, de que alguien te diga, es que se me apareció el Mesías y me reveló que era el Mesías. Eso es grandioso. Entonces esperamos de que el Señor siga obrando de tal manera que todos puedan llegar a ese conocimiento. Romano, mientras que el remanente busca y encuentra a Dios, la mayoría de los judíos han sido endurecidos, pero llegará pronto de que van a tropezar con el Mesías, van a llegar al conocimiento del Mesías. Sin embargo, la transgresión ha traído salvación a los gentiles. Esa transgresión de ellos ha hecho que los gentiles lleguen al conocimiento del Mesías, ¿verdad? Y su defección ha provocado un seno en Israel. Por eso que en estos días, de otra manera, compartía con una amiga de la comunidad judía, donde yo le explicaba lo que hacíamos nosotros, y ellos se extrañaban, ¿por qué ustedes tienen que hacer todo eso? Porque primero que amamos al Mesías
judío que nos ha instruido a nosotros de guardar los preceptos y los mandamientos. Es decir, si Él nos instruye a nosotros a guardar sus preceptos y sus mandamientos, ¿verdad? Nos está diciendo que nosotros tenemos que ir cumpliendo cada uno de esos preceptos y sus mandamientos para que la bendición también nos alcance a cada uno de nosotros. Amén. Amén.